Conversamos con el doctor David Lahoz, destacado politólogo, abogado, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el segmento anterior hablábamos de la aplicación y la necesidad de una aprobación de un código penal en la República Dominicana y también un gran desafío ahora que es el caso del código laboral, sobre todo con el posicionamiento de los sectores empresariales de una oposición radical a que se mantenga la cesantía, incluso una nueva propuesta elevada esta semana de que se congele en 6 años. Fíjate, en el primer segmento de este programa, te decía que los derechos laborales son el resultado de la Primera Guerra Mundial Sí. y que son derechos de segunda generación. Esos derechos, en 1947, la República Dominicana los aprobó y en el 52 la nación se dio el llamado Código Trujillo del Trabajo. De trabajo. Muy completo para esa época, No, muy sigue innovador. siendo más completo Y que mucho el más. código actual, que es del 92, y que el empresariado está diciendo que está obsoleto. Pero si tú te pones a ver, tiene que verlo en retrospectiva. Claro. Porque resulta que el del 52 es más avanzado que el del 92. Y ahora, en 2024, el empresariado está hablando de que el del 92 está obsoleto. Es decir, que se quiere retrotraer en 2024 el Código Laboral a épocas anteriores a 1952. ¿Por qué? El Instituto Dominicano de Seguridad Social, eso desapareció. Sí. Y fue una figura que funcionó de manera integral en su ámbito, que fue el ámbito laboral. Funcionó. No tenía el concepto de lo universal, sino que estaba focalizado en el trabajador y su familia, que cotizaba ahí. Entonces esa era la crítica, de que entonces el que no era trabajador, ¿qué pasaba? Esa era la crítica, pero eso funcionó. Y ese fue el argumento para modificarlo. Correcto. Y entonces se ha creado Un sistema un universal. parapente ahí, un parapente ahora que ni es chicha ni es limonada. Oye, te estoy haciendo esa narrativa para entenderlo de ahora, porque entonces lo que está diciendo el empresariado es que se debe quitar la cesantía porque existe la seguridad social de la ley 87-01. Pero es que tampoco esa se está cumpliendo. Claro que no. Dicho de otra manera, lo que quieren es cercenar derechos adquiridos Claro. por la parte laboral dominicana. Y resulta que uno de los principios fundamentales del derecho laboral es que los derechos, una vez adquiridos, no desaparecen. Y eso es un principio constitucional también. Sí, sí. Los derechos adquiridos se mantienen en el tiempo y no deben ser cercenados. Pero ellos están ofreciendo un seguro de desempleo que como una alternativa, pero que eso no creo que tenga el impacto, porque realmente la Pero, discusión parte de lo siguiente. ¿por qué tiempo? Doctor, ¿por qué tiempo? Ellos, por ejemplo, dicen que se debe limitar los beneficios de los trabajadores, pero ¿y se limitan los beneficios de los empleadores? No, pero Es mi pregunta. ese no es el tema. El tema es que la ley 87-01 es del 2001. Sí. Tiene 23 años. Comenzó a operar en el 2005. Sí. Las resoluciones en favor de los trabajadores empezaron en 2009. Se decía que tenían como tope para comenzar a 10 operar años. el 2012. Y fíjate por dónde andamos. Y en lugar de ellos hablar de compensar a los trabajadores por esos 23 años de inaplicación de la ley 8701, y es que lo que están planteando, es decir, que en Limitar pocas ese palabras, año la cesantía. lo que están planteando es eliminar las conquistas del sector laboral en República Dominicana. Y por eso te mencioné al Código del 52, al Código Trujillo, porque es que nos están tirando ahí hacia antes de 1952. El resto trayendo. ¿Sí? Entonces,
la patronal dominicana tiene que revisarse, porque aquí se habla de que somos la séptima economía del área del Caribe. Por ese camino vamos a ser la primera, porque aquí no hay redistribución de la riqueza, aquí no hay seguridad social, aquí se pagan Una concentración de la riqueza. trabajo, se pagan miseria como salarios. No hay conquistas sociales de ningún tipo. Entonces, la poquísima que hay, que datan de la era de la dictadura, las vamos a eliminar también. Mira, David, la administradora de fondos de pensiones, ahí hablando entonces en relación con la seguridad social, ha hecho más millonario, multimillonario, a los grupos que administran los fondos de pensiones. Y ha empobrecido entonces a los trabajadores. Ha empobrecido a los trabajadores. Uno. Pero igual, el Código Trujillo de Trabajo, que era un código que preveía una serie de elementos fundamentales que le daba herramientas a los trabajadores en relación con la seguridad social, se había creado el Instituto Dominicano de Seguridad Social. ¿Ah? Como una respuesta Eso implicaba no solamente los aportes que recibía el trabajador por problemas de accidentes laborales, etcétera, enfermedades. En la práctica cubría más. Claro, Cubría una cobertura mayor. y tenía establecimiento de salud, ¿verdad? Sí. Establecimiento de salud Mucha que clínica y le hospitales. facilitaba a esos trabajadores su atención. ¿Y ahora qué? ¿Y qué es lo que quieren los empresarios? Yo realmente, si hablamos y usted hablaba de una séptima economía y hablaba que podríamos llegar a la primera economía, y se puede llegar a la primera economía en función de lo que creen aquellos, o sea, de los empresarios. A ellos no les importa absolutamente nada lo que le pase o lo deje de pasar al trabajador. En aras de fortalecer sus riquezas a costa del sacrificio y el esfuerzo del trabajador. Ahora bien, ese código, esa ley de modificación laboral está en el Congreso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo? Porque aquellos dictan órdenes a los legisladores que obedecen a ellos, no obedecen a quienes lo escogieron, lo eligieron. David. Bueno, la perversión del sistema democrático, ese es el riesgo de que permitiendo las reglas democráticas la gente termine pensando que la democracia no es un sistema factible. Ese es el peligro. Y ahí está una de las mayores desventajas que tiene la República Dominicana con el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional se lo supone un legislador negativo, es decir, que si se le lleva ese tema de la cesantía y de los derechos consagrados en el Código, se supone que el Tribunal Constitucional debe decir que esos derechos deben de ser garantizados y no conculcados. Pero dado el tipo de Tribunal Constitucional que tenemos en la actualidad, o sea, yo no sé qué decir, porque si le llevan a estos señores, ahí sí es verdad que es mejor que lo discuta el Congreso y que se resuelva ahí, porque el Tribunal Constitucional
el remedio puede ser peor que la enfermedad. Bueno, la verdad que el tema es sumamente interesante y creo que ha sido debatido de una manera focalizada a los puntos esenciales, aunque debiera ampliarse mucho más. Agradecemos, doctor Laos, su participación hoy en Pulso Nacional y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen porque hay mucho más en Pulso Nacional.